Gobierno de México. Pues buenos días a todos, a todas, a miembros del sínodo, mi asesora de tesis, la doctora Peniche, doctora Solís, doctora Molina y doctor Pach, y asistente público, asistente en general. Voy a empezar con mi presentación, los resultados que obtuve durante todos estos años de investigación. Pues he titulado este análisis, esta investigación, Entre la vida y la muerte, dinámicas familiares en Mérida, Yucatán, siglo XVIII. Mi asesora ya dije anteriormente, la doctora Paula Peniche, y un servidor, Mateo Ricalde Guan. Pues como problemática, estando viendo, revisando la información sacramental que había en la catedral y platicando con mi asesora de tesis, pues también ideas con doctor Bracamonte, doctora Solís, surgió la problemática de que hace falta investigar como desde el lado, del punto de vista genealógico, la conformación de las familias. Ya se sabía un tanto de información previa, tuve que revisar algunos estudios previos en cuanto a lo que se ha escrito de los españoles, sobre todo porque es el grupo mayoritario de la catedral, un tanto de mestizos, de mayas, pero yo quería saber cómo estuvo el punto de vista demográfico durante todo un siglo completo, desde 1700 hasta 1798. Entonces, ¿cuál es el enfoque principal de la tesis? Pues la relación de la élite meridana de Yucatán, la que estaba en la provincia, específicamente del siglo XVIII, y cómo estas personas, estas familias, estos grupos emparentados entre sí, estas familias, cómo sobrevivieron a las crisis, ¿no? Las problemáticas, los desafíos del siglo XVIII. También en esta tesis se abordaron temas sociales como el parentesco, desde un punto de vista del contexto histórico y demográfico del siglo XVIII, es decir, calamidades como adversidades, desafíos como la fiebre amarilla, la viruela, sarampión, entre otras cosas, hambrunas, huracanes. Entonces, todos estos fenómenos sociales se abarcaron durante el siglo XVIII. Esto se vio en el segundo capítulo. Y también la importancia de las alianzas matrimoniales, que este es el meollo central de la tesis. A manera de respuesta a esta problemática, las alianzas matrimoniales fungieron un punto muy importante en la, si le queremos llamar, la supervivencia de todos estos grupos emparentados entre sí. Y también quise ver los mecanismos, cómo jugaron este rol los mecanismos de herencia y sucesión en la conservación del poder de esta élite. Bueno, segmento de élite de todo Yucatán, porque no estudié a todas las élites completamente, solo me enfoqué, más adelante lo voy a explicar en la metodología, me enfoqué específicamente en un grupo familiar que le llamé Solís-Casanova. Voy a explicar por qué más adelante. Los métodos y fuentes documentales que se usaron en esta conformación de la tesis, pues fue el método genealógico desde un punto de vista histórico-demográfico. Y los tipos de documentos lo voy a explicar en los anexos y también en la metodología ahorita, en las diapositivas que vienen a continuación. Como hipótesis, pues este estudio sostiene que las familias de élite, ya mencioné, introduje hace rato, estas familias, este segmento de élite del Sagrario de Mérida, de la catedral, durante el siglo XVIII, en cómo enfrentaron las transformaciones y crisis en esta época, cómo fue a través de la implementación de prácticas y estrategias a largo plazo. Tomando como estudio el grupo Solís Casanova, se demostró cómo a través de alianzas matrimoniales y estrategias sociales que específicamente estaban centradas o enfocadas en la cohesión y la organización social, fue así como lograron superar los desafíos de todo este siglo XVIII. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para proteger su patrimonio material y simbólico y perpetuarse de esta forma a lo largo de varias generaciones. Como se verá más adelante al final, donde están los anexos, los presento como a manera de resultados. Hice cuadros genealógicos, estas representaciones genealógicas de cómo se perpetuaron inclusive hasta 7, 8 generaciones con ciertos mecanismos, ¿no? y estrategias de relaciones sociales. El objetivo entonces es analizar las dinámicas de parentesco en la élite meridana y su impacto socioeconómico en el Yucatán colonial, específicamente solo siglo XVIII, perdón. La metodología entonces fue interdisciplinaria, tuve que tomar 4 aspectos de unas subdisciplinas, por ejemplo, la lingüística histórica, me sirvió específicamente de la lingüística histórica un análisis morfológico
semántico de terminologías relacionadas al parentesco, la familia, el matrimonio, las prácticas, dinámicas sociales derivados de estas. Por ejemplo, ¿qué es matrimonio? ¿Qué es familia? Cuando hablamos de familia, ¿a qué familia nos estamos refiriendo? Habiendo tantos tipos de familias. Cuando hablamos de levirato, sororato, cuando hablamos de familias nucleares, familias interétnicas, toda esta terminología me sirvió mucho a la lingüística histórica. Otra metodología fue, obviamente, creo que fue el meollo central, fue la historia demográfica, porque hubo un estudio, un análisis de las curvas vitales y los movimientos poblacionales del sagrario, ¿no? A través de cómo, de los registros sacramentales de bautizo, matrimonio y defunción. Y al analizar estas tres series sacramentales, hice un cruce por sugerencia de mi asesora, me dijo, concéntrate en hacer todo el siglo XVIII, específicamente el cruce de estas tres series sacramentales, bautizo, matrimonio y defunción. ¿Y de qué me sirvió otro aspecto metodológico? ¿De qué me sirvió la antropología? Pues valoré la organización social, aspectos de cómo estaban conformados los grupos, de específicamente las familias descendientes de este grupo Solís-Casanova, las relaciones de parentesco y el empleo específicamente fue el más vital del método genealógico, es decir, el análisis creo que fue lo más complicado y lo más pesado, como le comentaba a mi asesora, a la doctora Solís, consultaba de vez en cuando, a la doctora Molina, fue la genealogía, el armado de la reconstrucción. Ya tienes paleografiado, indexado en tablas de Excel toda la información de los bautizos, o sea, los nacimientos, con fechas, nombres, padrinos, datos, lugares, tipo de calidad socioétnica. Y después vienen los matrimonios, cuando crecen estos niños, ya tienen 18, 20 años, se casan y cuando fallecen. Entonces, armar toda esta reconstrucción genealógica fue lo más pesado. Y por último, como aspecto metodológico, la historia social. ¿De qué me sirvió? Específicamente comprender las relaciones sociales, cómo se están relacionando estas personas. No solo son objetos en las actas sacramentales, sino son personas que tuvieron vida, se movieron, compraban cosas, propiedades, transmitían a través de la sucesión y la herencia sus pertenencias. Entonces, este aspecto de padrinazgo, compadrazgo, quise analizar las relaciones sociales. Entonces, el contexto histórico y socioeconómico, las condiciones políticas de Yucatán, antes de entrar de lleno al análisis de las familias, tuve que ver en el capítulo 1 en dónde se está desarrollando todas estas familias. La evaluación de las condiciones políticas, su influencia en la élite de Mérida durante el siglo XVIII, las crisis y calamidades que ocurrieron a lo largo de este siglo, a través de qué? Del impacto de crisis económicas, sociales, en las dinámicas familiares de este segmento de élite. Y la composición socioétnica a través del análisis de la diversidad étnica, los patrones matrimoniales, que lo voy a mencionar ahorita en diapositivas siguientes. Voy a entrar de lleno cuáles fueron estos patrones familiares de estos grupos. Siguiente, por favor. Entonces, como parte de entender estos grupos de familias desde el lado económico, político, social, cultural, religioso, pues tuve que entender las reformas borbónicas, ¿no? Yo me preguntaba, ¿tuvo algún impacto estas reformas borbónicas? Me imagino que sí. Si desde arriba la estructura política se mueve o hay ciertos cambios o transformaciones, también afecta, obviamente, repercute a las familias o no. Eso era mi duda, esa era la problemática. Entonces quise explorar los cambios en esta estructura social y si tuvo repercusiones económicas en esta élite. También quise ver cuáles eran las alianzas familiares a través de la investigación sobre cómo las reformas influyeron en estas estrategias y alianzas matrimoniales. Y por último, entender esta cohesión social de estas familias y también la reproducción social, qué están transmitiendo, qué están heredando, hay cambios en esta composición de estas familias o no. Esa era la interrogante, para ver si conservaban ese estatus de élite, de grupos emparentados de élite. Aquí hay una imagen alusiva de la familia de los Borbones en el siglo XVIII y los efectos demográficos. Eso también lo hablo en el capítulo 1, la demografía de la parroquia del Sagrario. Se trató de buscar el estudio desde un aspecto de estructura demográfica, la evolución en el contexto de la parroquia del Sagrario, es decir, al inicio del siglo 1700, realmente no inicia, para nuestros términos sí inicia en 1700, pero el aspecto como principal a considerar, esos cambios que puedes decir,
Aquí termina un siglo y comienza el otro desde un aspecto histórico, más o menos como en 1715, 1720, cuando empieza realmente el siglo XVIII en terminologías históricas, ¿no? Desde un aspecto histórico. ¿Por qué? Porque hay cambios, ya no hay tanta esa aparición al inicio de 1700, 1710, de 1715, de la viruela, fiebre amarilla. Ya más adelante, de 1720 hasta 1798, empieza a decrecer. Sí hay contados casos, pero ya no es tanto la aparición de estas enfermedades. Y la herencia y sucesión, se tuvo que analizar en este capítulo 1 también, el análisis de mecanismos de herencia y su relevancia en la preservación del patrimonio familiar. Y se retoma también en el capítulo 3, que es de lleno. El capítulo 3 lo denominé, lo titulé Herencia y sucesión, parentesco, herencia y sucesión. Y las estrategias matrimoniales también se tocó en el capítulo 1, como quise ver los matrimonios, con quién se están casando los mestizos. Ahorita voy a poner las tablas, las gráficas, para poder entender un poquito más de lleno. Solo estoy explicando los aspectos de qué incluyó cada capítulo y ahorita voy a poner los resultados. Siguiente, por favor. Aquí están los bautismos, defunciones y matrimonios. Hice un cruce por sugerencia de la doctora Peniche. Aquí están los bautismos, que son los rojos, los verdes son defunciones y los azules son matrimonios. Los matrimonios hay un descenso, como pueden ver, en 1714. Empieza a haber un ascenso en 1749, pero decrece otra vez en 1756, se mantiene casi constante y en 1777 vuelve a elevarse el número de matrimonios. Las defunciones sí fueron muy abruptos los cambios, como en 1721. También me planteó una vez la doctora Molina si podría haber un problema de subregistro. Y en 1730 también hay un aumento de funciones. Y en el caso de los bautismos hay una caída en 1728. Y de ahí, de 1728, sí hay pequeñas caídas o picos leves de descensos, pero al final se mantiene exponencial, si le quieren llamar así, el crecimiento de la población a través de los niños, hasta 1798, que baja un poquito. 1798, más adelante lo voy a decir, fue por cuestiones de la guerra que hubo con Belice. Entonces algunos españoles pues ya no registraban a sus hijos en el Sagrario y tenían que moverse a otras parroquias, del lado hacia lo que ahorita es Chetumal, toda esta parte de Belice. Ahora dejamos el cruce de las tres series sacramentales, nos enfocamos en la parte de la tendencia de bautizos por legitimidad e ilegitimidad. ¿Cuáles eran los hijos legítimos? Los que nacían de legítimo matrimonio, cabe resaltarlo, y los ilegítimos podrían ser los naturales, hijos de solo la madre, lo reporta como hijo natural suyo, no aparece el padre, y los expósitos también, que son como los que se encontraban o tocaban la puerta y dejaban a los bebés, ya sea en las iglesias o en las casas de los españoles, o inclusive de mestizos. También hay casos de mestizos registrando como suyos a sus hijos expósitos, inclusive también mayas. Van a la catedral y registran en los bautizos como un hijo expósito suyo. Y aquí está una tabla. En la otra era una gráfica solo para que ustedes pudieran ver los descensos, los picos, ascensos y descensos, las caídas. Pero aquí está específicamente la cantidad de lo que yo pude encontrar por cada año, un promedio. ¿Por qué menciono cada año? Porque hice el promedio de 1700 a 1798, hice un promedio más o menos de como cuántos niños habían al año y fue la cantidad de 212, que representaría un 69, casi un 70% de legítimos. Expósitos es el 20% y naturales es el 12%. Y lo que me llamó la atención en la tesis, cito algunos otros trabajos, que no fue tan descabellado, o sea, no fue tan distinto, se puede decir así, a otras regiones u otros lugares. Como que los números, los porcentajes se mantienen muy parecidos, 70, 20 y 10, también así lo reportan en la Ciudad de México, más o menos, o sea, 65%, 68, 72, pero al final sigue siendo en esencia ese 70%, el corpus más grande, 20% y 10 los naturales, 20% expósitos y 10% los naturales. Por eso quise poner esa tabla en esta presentación de tesis, de los resultados. Ahora, en cuanto a qué me dio, cerramos los bautizos, qué me dio los matrimonios. La información de matrimonios, yo pude analizar 1166 relaciones matrimoniales, alianzas matrimoniales, pero de esos cuales la tabla la explico así de esta forma.
del lado izquierdo de la columna principal, del lado de los españoles, son todos los varones, novios. Hay españoles, aparecían como mestizos, indios, ya hasta finales de qué será 1780, 1790, ya no les ponen tanto españoles, empiezan a decirles blancos. Pero antes de 1780 no se llamaban blancos, se les decía español, española. Pero ya en 1780, 83 empieza a aparecer, esporádicamente sí dice español, pero casi siempre empieza a decir blanco. Compareció hoy en la catedral fulanita de tal, blanco o blanca. Después están los mestizos, varones, indios, pardos, mulatos, castizos, ingleses, franceses, y puse ahí número incógnito de novios sin calidad, que solo comparecen en la catedral, no dicen su calidad socioétnica, pero al lado la futura cónyuge, la futura novia, sí dice española, mestiza, india, mulata, parda, castiza. Y también un caso contrario, hubo casos donde aparecía tal castiza casándose con tal francés, pero también había casos donde no había la calidad de las novias, pero solo decía el novio de origen o de naturalidad francés. Y pues aquí están los resultados. El cuerpo más grande fue de españoles, 119. Español con mestiza solo hubo un caso. De español con india un caso, como tal. Pero al revés, sí hubo muchos casos. Por ejemplo, hubo 70 mestizos que se casaron con 70 denominadas mestizas en el momento del casamiento. Hubo 117 mestizos que se casaban con indias y hubo 18 mestizos que se casaron con pardas. Esos fueron los números como que más llamativos para mí y de las calidades que se pudieron encontrar hasta donde yo revisé. Eso no lo mencioné al inicio de la presentación. Mi metodología no revisé, aclaro, no revisé todos los años de 1700 a 1798, sino que por consulta con la doctora Peniche dialogamos y yo le dije, creo que podemos ir de 7 en 7 para que podamos ver qué cambios hay, si hay cambios abruptos o no, en séptimo, ¿no? En septenios de 1700 a 1707, 1714, salvo cuando la doctora me decía, analiza específicamente estos años, ahí sí me detenía como el caso de la década del 20 al 30, ahí sí revisé año 1720, 21, 22, respectivamente, hasta el 30. Pero en esta cuestión de estos septenios, solo me enfoqué en estos 1700, 1701, así sucesivamente hasta 1798. Pero entonces eso es lo que encontré hasta el momento. ¿Y por qué dije todo esto? Porque lo que yo revisé de estos 1166 matrimonios no apareció, a diferencia de otros lugares como el centro de México, no aparecieron lobos, chinos, saltapatrás, todas estas otras denominaciones. Aquí no apareció más que los españoles, mestizos, indios, mulatos, pardos y castizos. Fue lo único llamativo. O sea, nunca apareció un lobo, un chino, un coyote, como sí se encontraba en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero. Aquí en el Sagrado de Mérida, yo puedo equivocarme, puede ser que en los años que no revisé, puede ser que esté uno, pero no sé, lo dudo, no me parece muy lógico. Yo siento que era más eso del centro de México, esas calidades socioétnicas, esto en este punto. Y para ir cerrando, los resultados, aquí están los resultados de la tesis. Aquí les presento, por ejemplo, un matrimonio entre don Francisco, tiene el título de don, como si fuera español, y dice en el acta español, don Francisco Reyes Zapata, casándose con Florencia Ricalde Sánchez, Parda específicamente. Y uno podría decir pardos se encuentran en la parroquia del Jesús, María, o en el Dulce Nombre de Jesús, o en Santa Lucía, pero esos están apareciendo en catedral mismo. Y aquí están sus hijos que se casaron. Bueno, Francisco se casa con una española y tienen hijos españoles. Después aparecen en la tercera generación, ya como, en la cuarta generación, ya como mestizos y se entroncan con una familia de pardos, porque el capitán de arriba, el triángulo que está arriba, que simboliza a los barrículos, las mujeres, aquí está Josefa Burgos, también es parda. Entonces aquí hay un análisis de una familia de españoles que se entroncaron con pardos. Siguiente, por favor. Este se me hizo muy bonito mostrarlo como resultados de tesis. Fue uno de los libros que encontré del Sagrario, que tenía una inscripción en latín que dice: Ei mihi vetivi sicut lacmus istime et sicut calcium me coagulasti
Ossibus et nervis comper vistime, que significa la lectura que está en Job, capítulo 10, 9 al 13, en el Antiguo Testamento bíblico, menciona como es una alegoría en representación a la muerte. Entonces dice, como calcio, como queso, me coagulaste y se corrompieron mis huesos y mis nervios, así también ahorita entrego este cuerpo, lo entrego a la muerte, ¿no? Como que me pareció muy poético, muy bonito esta parte, entonces lo quise incluir, porque así empezaban algunos de los libros de entierros, ¿no? Este es el libro, ahí dice L.6, entierros, libro 6. Este está en defunciones del número 6 del Sagrario del siglo XVIII. Y aquí están las defunciones desde 1700 hasta 1798. Obviamente para que yo pudiera mostrarles a ustedes, se ve un poco estirado la gráfica, pero más que nada quise representar que ustedes puedan ver la curva de crecimiento, ¿no? Como hasta el final empieza a ser exponencial, pero a grandes rasgos hubo caídas, sobre todo en el año 1726, de la doctora Peniche menciona en su libro Tiempos Aciagos, la llamada década aciaga, que más o menos fue entre 1765 a 1775. Entonces, ahí se sugiere que hubo plagas de langosta, huracanes, quizás tormentas de granizo. Entonces, ¿cómo afectó todo esto a las familias del Sagrario? Aquí está una curva que demuestra todas estas defunciones del Sagrario durante todo este siglo. Y aquí están los lugares de entierro. Lo quise poner también como resultados de las tesis. Todas las personas que se registraron en el Sagrario, dependiendo de sus lugares de disposición de entierro. Entonces, me llamó la atención que el Sagrario Catedral, obviamente por ser españoles y mestizos, la gran mayoría, y Loquier Maya, mayas de abolengo, de nobleza indígena, porque te dice hija del cacique tal, del cacique Isidro May, o Cowó, o Pech, sobre todo Pech era la familia más representativa del Sagrario de Mérida. Entonces me llamó la atención que la mayoría de las personas que eran enterradas pedían estar, 2.768, de 7.000 defunciones que analicé, 7.300 más o menos, la mayoría pidió ser enterrada en el Sagrario. Y yo no lo sabía hasta que empecé a paleografiar, yo no sabía yo me preguntaba en dónde los enterraban, entonces te dice ahí, en el primer tramo de la catedral, segundo tramo, tercer tramo, o había una parte que decía las tablas, fue la segundo lugar más representativo de donde pedían ser enterradas las personas. Otros a un lado de la catedral, dentro de la catedral, a un costadito está la capilla del Señor San José en la mera catedral, o dentro también de la catedral está la capilla más adelante hacia donde está el Cristo, dice capilla del Santo Cristo de las Ampollas. Y otros decía dentro de la crujía de la catedral hubo 3 casos. En la ermita de la gloriosa Santa Lucía, ya no era tanto en catedral, o sea, sí se registraba en la catedral la defunción, pero enterrados físicamente el cuerpo, los llevaban hasta la ermita de Santa Lucía o hasta otro lugar como la ermita de San Juan Bautista, el colegio de la Compañía de Jesús, etc. No me voy a dedicar a leer todo porque son muchos, pero a grandes rasgos estos son los más representativos. Y una iglesia que ya no existe, estaba en el centro de la primer cuadra de la ciudad de Mérida al inicio del siglo XVIII. Es el convento de la observancia y recolección de nuestro seráfico padre San Francisco, el convento de San Francisco. Entonces, allá hay 59 personas que pidieron ser enterradas, como eso apareció con la concentración de defunciones. Ahora, en cuanto a las dinámicas y estrategias de matrimonio, para ir más rápido, no voy a abundar mucho en leer cada nombre, solo quisiera que puedan ver de dónde vienen, ahora sí, como en el capítulo 2, y me va a servir también para el 3, solo fueron 3 capítulos. En el capítulo 2 puse de dónde vienen los antepasados de estos Solís Casanova. Encontré rastreando a través de Family Search, en este sitio genealógico virtual, empecé a rastrear los antepasados de los Solís Casanova, solo como para mostrar al lector de dónde vienen estas personas, y encontré que venían de Salamanca, de donde venía también Francisco de Montejo, el Viejo, y estos Solís estaban en este poblado, en esta ciudad, y eran poseedores del ducado de los duques de Montellano,
elaboración propia, y ahí puse algunas citaciones de personas que han buscado también a esto, o han entroncado con estos linajes. No todos los autores son, la mayoría sí son académicos, pero había otros que contacté y visité personalmente, los entrevisté. Son personas, son ingenieros, son doctores, pero hacen la genealogía como un hobby. Entonces ellos tienen sus fuentes, sus evidencias, y ahí está todos los Solises, hasta el Solís que llega a Yucatán en el siglo XVI, don Francisco Solís de la Paz. Siguiente, por favor. Y ahora, ya mencioné los antepasados, ya estando de Puerto Rico, recibe este Solís, Francisco Solís, estando en Salamanca, recibe esta invitación del rey para ser gobernador en Puerto Rico y de ahí se mueve a Yucatán y trae a toda su familia. Entiendo que dejó familia en Puerto Rico, pero hace otra familia al llegar aquí a Yucatán, porque aquí se casa con una señora llamada Catalina Osorio Mendoza, que descendía de los Montejo y todo esto. Entonces ahí empieza a tener todo su linaje hasta la cuarta generación. Sí, cuarta generación, que son los de Amarillo, Francisco de Solís, el capitán y gobernador, con Catalina, y hasta la 1, 2, 3. La quinta generación son los llamados Solís Casanova, el matrimonio de Francisco Solís Casaús y Pacheco, casado con Petrolina Saulí Casanova y Argáez y Oliveros. Entonces, de estos antepasados se forma el grupo que yo voy a analizar de segmento de élite. Y ya para ir avanzando más rápido, aquí están los tipos de matrimonios que tuvieron. Bueno, ahí pongo a Francisco Solís, que se casó en diferentes ocasiones con 3 esposas, ¿no? Y no hay mucho que abundar ahí, solo quería mostrar que este señor tuvo estos 3 matrimonios, pero el que yo voy a hablar en la tesis, o el que hablé en la tesis, es con la señora Petronila Sauli Casanova y Argáez Oliveros. Siguiente. Aquí están las alianzas matrimoniales estratégicas, los patrones que tuvieron de matrimonio, son uniones, usaron los matrimonios, estas uniones, como herramienta para fortalecer sus vínculos, la llamada cohesión social. El compadrazgo y mestizaje el compadrazgo fue vital para establecer sus vínculos sociales y las redes sociales con otros segmentos de élite. Aquí están el meollo de la tesis central, de las estrategias. Por eso titulé a la tesis Dinámicas familiares, porque aquí están las dinámicas. Vemos el caso de José María Bolio Lara, que está ahí donde dice quinta generación, es el que está marcado de ego de color negro, es el triángulo negro. Y ahí aparece estos señores, se entroncan con otras familias que son los Hernández Sauri, perdón. Y ellos, sus hijos, se casan, 2 hijos varones con 2 hijas mujeres de la familia Bolio Guzmán se entroncan con los Hernández Sauri. Entonces tienen 2 hermanos, son a la vez cuñados y concuños, ¿no? Con la otra familia, con sus esposas. Yo les llamé enlace doble por covalencia. Para esto yo no mencioné, antes estudié trunco, no terminé ingeniería química industrial y le preguntaba a la doctora Peniche, ¿se vale que yo pueda poner? Porque le dije a la doctora Peniche, cuando yo estudié ingeniería química, recuerdo que había en química los enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples por covalencia, los enlaces iónicos. Entonces le dije, ¿puedo poner algunos datos científicos del lado químico de cómo se atraen entre sí estos grupos de iones desde el lado simple? Solo forman un enlace. Cuando son 2 aquí y 2 acá del otro grupo, forman enlace doble y a veces son 3 de este lado y 3 acá y forman enlace triple. Y me dijo la doctora adelante, entonces fue válido. Entonces me puedes la siguiente. Aquí está el enlace doble y ahorita viene el enlace triple. Encontré el mismo caso con la familia de la Cámara del Castillo, que se casa con Valdés Bolio y se entroncan con otra familia, Zavala Velázquez y Sáenz Castro. Entonces los hijos de estos se casan, 3 hijos varones que son Gregorio, Felipe e Ildefonso Cámara Valdés, entroncan sus relaciones familiares con Cristina Zavala Sáenz, Bernardina y Bárbara Zavala Sáenz. O sea, 3 hermanos con 3 hermanas, ¿no? Como una manera de estrategia social, para que no se salga a lo que se está transmitiendo, ¿no? Lo que son las propiedades, la riqueza común. Y el caso de Levirato, no voy a incluir todos, hay más casos en la tesis, pero por tiempo, aquí está el caso de Levirato. Se casa, muere un esposo de una señora llamada Flora, no se alcanza a ver,
Flora Lara Cámara, perdón, y se muere Antonio Bolio y se casa después con el segundo esposo, que es su primo del primer esposo de ella, se casa con Bernardo Solís Menéndez. Entonces se forma el caso del levirato, como en los grupos hebreos, ¿no? Del levirato. Cuando moría un esposo, el pariente más cercano del que murió, ya puede ser su hermano, su primo, un tío, se casa con esta viuda. Y el siguiente caso es sororato, es al revés, es cuando muere una mujer. En este caso no era primo, eran hermanas, entonces él se casa con las hermanas. O sea, muere una hermana mayor y se casa con la hermana menor. Es el caso del sororato. Siguiente, por favor. Y en la alianza avuncular está entre los Bolio Guzmán con los Bolio Rivas y los Bolio Lara con los Bolio Guzmán. Ahí hay dos casos de dos tíos que se casan con dos sobrinas, perdón. Entonces ahí está un poquito medio enredado, pero ahí están los matrimonios. Y el matrimonio de don Francisco Montalvo con doña Petrona Galvez Rosado. Francisco Montalvo es hijo de... ¿Por qué tiene Montalvo? Porque así decía el registro, que a pesar de ser hijo, dice hijo legítimo de don Francisco Solís Valdés, don Francisco Montalvo le ponen pues Montalvo, no sé por qué, pero así lo dice el registro, pero dice hijo legítimo de don Francisco Solís Valdés. Y este don Francisco Solís Valdés con otra esposa tiene a Manuela Solís, que es su hija, Ana Rosado Solís, que es la nieta del primero que está hasta arriba, y después está Petrona Galvez Rosado como bisnieta de Francisco. Entonces, esta bisnieta se casa con su tío abuelo, que es el señor don Francisco Montalvo. Y sí había mucha, ustedes se preguntarán, ¿y no había mucha edad? Sí, sí había mucha edad. Recuerdo que era como 63, 67 años el señor, con una chavita de 14, 15 años. Se daban estos casos, pero por eso puse estos símbolos de representación de las alianzas matrimoniales estratégicas. Ya termino con esto, lo último. No voy a abundar porque es mucho, pero les marqué en amarillo todo lo que está en amarillo son Solís, descendientes del grupo Solís Casanova, directos, por linaje directo, y los que no ven ustedes coloreados en amarillo están emparentados con los Solís, ya sean como concuños, cuñados, nueras, yernos, pero yo dije, sigue siendo el mismo grupo, porque tu nuera podrá no llevar tu apellido Solís, pero sigue estando dentro de tu grupo de los Solís Casanova, ¿no? Y siguen compartiendo estas propiedades. Los mecanismos de herencia y sucesión que están transmitiendo, pues pude analizar testamentos a través del Archivo General del Estado de Yucatán, pude analizar los testamentos y revisar qué están transmitiendo. Había casas, había también, ¿qué más? Haciendas, bueno, fincas, estancias, todo esto se están transmitiendo estas personas. Y evalué también el impacto de las reformas borbónicas, cómo afectaron esta estructura socioeconómica de las familias y de la élite y su legado. Pues sí las empezó a repercutir, pero al final, como subterfugio, las personas buscan cómo hacer frente a estos reveses, ¿no? Entonces ellos hicieron estos mecanismos de estrategias de parentesco, estas alianzas matrimoniales, como ya les mencioné, levirato, sororato, enlaces dobles, enlaces triples, alianza avuncular, todas estas cuestiones y documentos. Puse el testamento en la tesis de Ignacio Delgado de la Piedra, que se casa con una señora llamada María Solís Casanova, y de ahí se hereda todo, inclusive una estancia que no lo puse como tal, pero decía, ¿cómo decía? A ver si recuerdo. Yo lo puse entre paréntesis en la tesis, como poniendo Chichén Itzá, porque decía, la finca, le heredo la finca para mi hijo tal, Delgado de la Piedra y Solís Casanova, dejo, decía algo así como Chen Itzá, Chechen Itzá, decía. Dije, ¿será Chichén Itzá? No lo puse abiertamente, porque no está muy seguro, pero yo lo puse ahí abierto. Falta revisar. Como no quise entrar de lleno a revisar, sería muy inacabable. Revisar, eran 7 hijos, no iba a terminar de revisar qué se transmitió en cada hijo. Eso será para otras análisis futuros, pero ahí está la información de lo que se está transmitiendo. Fincas, estancias, rancho, ganado. Te decía tal cual, dejo tantos ganados, tantas cabezas de res para mi hijo tal, y tantos caballos, o también ganado mular, dice, para tal persona, mi hija,
le dejo, después cuando muere la señora María Solís Casanova, dice, le dejo mi vestido, le dejo 1,000 pesos para una, ¿cómo dice? Una mestizuelita que yo tuve por ahí, es que fue mi sirviente de años, y para su hija, que está en edad casamentera, dice, le dejo tanto para que pueda empezar a buscar ahí, poder casarse. Entonces deja todo esto en el testamento y lo mencioné ahí. Creo que es lo último ya, faltan 2 más y ya termino la presentación. ¿Y qué más está transmitiendo? Vean aquí en los triángulos, desde los triángulos amarillos, son todo del árbol genealógico de los Solís Casanova. Vean todos los triángulos amarillos, son Francisco o Francisca. Entonces no solo se transmiten también cuestiones como de títulos, ni fincas o ganados, sino que también se transmitían. A mí me llamó la atención, se lo platiqué a la doctora Peniche, como una manera de transmisión onomástica, como de algo de poder, ¿no? Porque si yo desciendo de Francisco el gobernador, pues también mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, como que estamos transmitiendo esa identidad, ¿no? Propia de este segmento de élite, de esta familia Solís Casanova. Yo lo puse ahí, lo planteé, no lo puse como algo seguro, lo dejé abierto para que el lector dé sus interpretaciones, pero para mí eso fue lo que me llama la atención. Y los que están hasta aquí arriba, 2 autores mencionan en el triángulo y el círculo que ven dentro de como una estrella azul israelita, mencionaba que eran estos autores descendientes de judíos que son Ana León Alcocer y Beltrán Cetina de Alcocer. Yo lo puse como cómo se entroncan con estas familias, pero aún así siguen llamándose Francisco Solís. Puede cambiar el segundo apellido materno, pero se sigue conservando Francisco, Francisca, Solís Arellano, Solís Casaús, Solís Osorio, Solís Pacheco, Solís Casanova, Solís Barbosa, pero sigue habiendo toda esta línea de Franciscos y Franciscas. Y siguiente, y para terminar. ¿Qué se transmite aquí? Ah, bueno, estos son los descendientes del conde de Miraflores, de esta señora llamada María Narcisa de la Cámara Calderón, descendiente de los Solís Casanova. Ella la encontré, pues yo me mudé a Izamal a vivir. Entonces, estando ahí, subí un día al convento y veo que hay una placa donde dice María Narcisa de la Cámara. En 1829 se quema el convento franciscano y se quema la Virgen, pero hay otra réplica que tiene doña María Narcisa de la Cámara, que lo tiene en posesión, y hoy dije ahí, tengo que poner esto en el 3er capítulo de Herencia y Sucesión, porque dice, lo tiene en posesión durante 5 generaciones hasta su tercera abuela, es decir, nuestra tatarabuela. Entonces María Narcisa hereda la Virgen por generaciones, 5 generaciones, y ella dice al convento, ella vive en Mérida, y dice al convento de Izamal, pues yo tengo la réplica de la Virgen y quiero donarlo al convento de San Antonio de Padua de Izamal, pero ella es descendiente de los Solís Casanova, que además es descendiente de los condes de Miraflores, de la familia Marcos, Bermejo y Calderón, que creo que está aquí la siguiente imagen, está la casa, bueno, aquí está la fuente Astrid Sánchez, el 6 de diciembre de 2023, ahí está la Virgen, que todavía hoy en día se conserva después de 200 años, y la casa que perteneció, también lo mencioné en la tesis, a los condes de Miraflores, que se entroncan con la familia Solís Casanova. Termino con esto, muchas gracias. Puse ahí un refrán que mientras estaba yo haciendo la parte lingüística histórica de las terminologías de parentesco, me llamó la atención que salía porque yo ponía en el buscador del Nuevo Tesoro Lexicográfico qué es matrimonio, qué es hijo, qué es hija, qué es padre, qué es abuelo, qué es cuñado. Y estando haciendo esas revisiones había una información sobre el matrimonio y me llamó mucho la atención. Es el año 1737 de la Real Academia Española. El proverbio dice, madre, ¿qué cosa es casar, sufrir y parir hijos, hija? Si tú lo escuchas hoy en día, 300 años después, podría sonar muy fuerte, pero para el siglo XVIII, esta era su percepción, ¿no? Del contexto. ¿Qué cosa es casar? Sufrir. Es como si una hija le pregunta a su madre, ¿qué significa casarse, madre? Y le dice, solo es sufrir y parir hijos, hija. Entonces, con esto termino y les agradezco su tiempo y sus atenciones. Gobierno de México.